Boikover Uchimura era un empleado perezoso hasta que un señor demonio lo llevó a otro mundo y lo convirtió en un general de élite. Sin embargo, después de que se le asigna la tarea de establecer aliados para el ejército demoníaco, termina reclutando TOTS atractivas en su círculo íntimo y empieza a disfrutar de sus encantos de otro mundo. La historia comienza con Uchimura, un trabajador corporativo ordinario que no es valorado por sus esfuerzos en su empresa, y mientras sus colegas recibieron ascensos, él quedó estancado en una posición y eventualmente fue transferido a la peor sucursal de la compañía. Hasta que un día un ciclista lo atropella y es convocado por un señor demonio a otro mundo. Allí se sorprende de que Lord Belsa, el señor demonio, quiere que se convierta en uno de sus generales de élite y opere como gerente en el extranjero, además de otros beneficios adicionales. Entonces, cuando la general Olmandra se opone, enfatizando que Uchimura es débil y no está calificado para recibir tal oferta de trabajo, los otros dos generales, Sylphid y Noam, están de acuerdo con ella. Como resultado, Belsa decide probar las habilidades de Uchimura. Así que Olmandra salta para aterrizar un golpe aéreo sobre él, pensando que es una prueba de combate. Sin embargo, Belsa interviene y evita que Uchimura reciba el escondite 2 veces, pero la intensidad de la patada de Olmandra lo hace desmayarse en el lugar. Olmandra se queda sorprendida cuando Belsa revela que Uchimura es solo un humano ordinario sin magia ni habilidades especiales. En el momento en que Uchimura recupera la conciencia, Belsa revela que su ejército demoníaco está intentando formar un pacto con la tribu de Minotauros, lo cual ha sido difícil y ahora quiere probar las habilidades de Uchimura haciéndole mediar con dicha tribu. Y para empeorar las cosas, el jefe de la tribu de Minotauros es una bestia gigante de 16 pies de altura. Uchimura incluso se moja los pantalones antes de que comiencen las negociaciones, y al ver que está tan asustado, Olmandra comienza a negociar en su lugar. Sin embargo, las negociaciones no van bien, ya que Tarius dice no a cada propuesta que Olmandra plantea. Cuando Olmandra sale de la habitación, le dice a Uchimura que las negociaciones iban bien días antes, pero cuando llegó el momento de finalizar, Tarius dijo que no e incluso llenó la habitación de heno. Cuando deja a Uchimura para resolver las cosas con Tarius, Uchimura se aleja con sus esperanzas destrozadas, preguntándose cómo podría hacer un trato con una bestia tan grande. Así que se detiene en un bar para tomar unos tragos y despertar ese perro en él. Mientras lo hace, recuerda que tuvo un cliente similar y temperamental como Tarius en su vida anterior. Se da cuenta de cómo cerró ese trato con el cliente y decide ponerse a trabajar de inmediato. Al salir de la sala del tribunal, se sorprende al ver a Uchimura con mucho ánimo, preparándose para negociar con Tarius, y se pregunta qué cambió en él. Entonces, cuando ella pasa al día siguiente y no encuentra a Tarius en su habitación, se entera de que Tarius está haciendo un trato con Belsa y que está yendo bien. Olmandra queda asombrada después de escuchar esto, y cuando le pregunta a Uchimura que revele su truco, él explica que investigó por qué Tarius rechazó el trato antes y lo hizo sentir lo suficientemente cómodo como para cambiar de opinión. En la sala del tribunal, Tarius se disculpa con Olmandra por ser grosero y agradece personalmente a Uchimura por entender sus desafíos y convencerlo de aceptar el trato. Con eso, Uchimura pasa su prueba y Lord Belsa le agradece y lo recibe oficialmente como uno de sus generales de élite, dándole un brazalete real para reconocer su posición. Al ver esto, la anteriormente testaruda Olmandra, que quería castrarse con él, decide hacerse amiga porque tiene debilidad por los hombres que pueden manejar un gran toro, así que ella también espera montarlo. A la mañana siguiente, a Uchimura le cuesta creer que es un general de alto rango en el ejército demoníaco, sin mencionar su gran oficina, salario masivo y un suministro infinito de aceite para bebé. Pero la realidad entra en juego y se da cuenta de que es hora de comenzar a familiarizarse con los otros generales, así que decide pasar por sus oficinas para saludarlos. La primera parada es la oficina de la General Sylphid, donde lo recibe su asistente, Belinda, quien le dice que su jefa no está en este momento. Justo cuando se dirige al siguiente, Olmandra aparece con una nueva tarea del señor Belsa. Esta vez, a Uchimura se le asigna la tarea de negociar con la tribu Ogro y convencerlos de unirse al ejército demoníaco. El señor Belsa enfatiza que desea que la tribu Ogro se una a su fuerza, ya que su fuerza militar rivaliza con la suya, y le gustaría cooperar con las tribus semihumanas para construir un ejército más fuerte. Después de escuchar esto, Olmandra decide unirse y Uchimura sugiere que se detengan para ver a la general Noam, ya que ella lidera las fuerzas semihumanas y podría tener información útil sobre la tribu Ogro. Por alguna razón, Olmandra se niega a seguirlo, así que encuentra a Noam por su cuenta y le pregunta sobre la tribu Ogro. Noam explica que Ogier, el líder de la tribu, es un hombre difícil y la mayoría de la gente lo considera un dictador, pero antes de que ella pueda terminar de hablar, siente un aura asesina viniendo de detrás de Uchimura, y como resulta, las dos mujeres no se gustan porque los demonios y los semihumanos no se llevan exactamente bien. Esa tarde, cuando Uchimura y Olmandra van a negociar con el jefe Ogier, los mantienen esperando fuera de la puerta por demasiado tiempo. Pero justo antes de que Olmandra decida recordarles a los guardias por qué es una general, la hija del jefe, Olulu, aparece y lo lleva a ver a su padre.
Una vez que entran en la sala del tribunal, Ogier le da a Uchimura una mirada, luego se vuelve hacia Olmandra y le dice que deje de hablar tanto cuando nadie le ha pedido que hable. Toma su lata y la llama inútil, afirmando casualmente que está allí para negociar una rendición a su ejército. Olmandra, apenas conteniendo su rabia, se ve obligada a escuchar mientras Ogier le dice que traiga la cabeza de su padre como la única forma de avanzar. Pero antes de que ella haga algo imprudente, Uchimura la detiene y acepta pensar en lo que dijo Ogier. Afuera, Olmandra arde de rabia, pero Uchimura le dice que se calme, insistiendo que Ogier está jugando juegos mentales mientras piensa en su próximo movimiento. Olulu aparece de nuevo y se presenta adecuadamente como la hija de Ogier, luego suplica directamente a Uchimura que saque a su padre del trono. Ella explica que la tribu solía ser rica y tenía suficientes recursos para controlar otras tribus, pero ahora están luchando solo para conseguir comida. A Uchimura no le sorprende escuchar eso, ya que ya había notado lo desnutridos que se veían los guardias y había lidiado con una situación similar en su vida anterior. Pero para empeorar las cosas, Olulu revela que su padre está enfermo y solo mantiene una fachada peligrosa para mantener a la gente asustada, y admite que unirse al ejército demoníaco sería bueno para su gente. Pero antes de que ella pueda decir más, Uchimura la interrumpe y le dice que no debería estar divulgando información sensible sobre su tribu a extraños. Sin embargo, ella solo sonríe y dice que sabe qué tipo de persona es él, luego de repente le suplica que se case con ella y se convierta en el nuevo jefe. Mientras Uchimura intenta procesar cómo llegaron a este punto, Olulu lo acorrala para mostrarle las ventajas que vienen con casarse con ella. Ella le dice, las rosas son rojas, las violetas son azules, déjame tomar asiento y llevarte a la luna. Sin embargo, antes de que puedan desarrollar la trama, Olmandra interviene, apenas conteniendo su ira, y le dice a la sedienta que lo piense. Más tarde, Uchimura pasa por el bar para calmarse los nervios, y mientras está allí, escucha algo que dice Olmandra y se le ocurre una manera de hacer cambiar de opinión a Ogier. A la mañana siguiente, Uchimura le pide a Olmandra que lo acompañe en un viaje, diciendo que para cuando terminen, el jefe Ogier será quien estará rogando por un trato. Una semana después son convocados ante Ogier porque Uchimura decidió formar un pacto con todas las tribus que rodean a la tribu Ogro, poniendo a Ogier en una situación difícil. Cuando Ogier empieza a perder la cabeza, se sorprende al escuchar que Olulu ayudó a llevar a cabo las negociaciones, y cuando pregunta por qué lo hizo, ella le dice que la única forma de avanzar es unirse al ejército demoníaco ya que los tiempos han cambiado y él se ha vuelto viejo y débil. Al recibir un baño de realidad, Ogier considera una alianza con el ejército demoníaco y después de unos días, Olmandra informa que él ha aceptado. Mientras tanto, Uchimura está luchando por encontrar un candidato adecuado para nombrar como su subordinado, y mientras considera elegir a Olmandra, Olulu entra en la habitación para cerrar el trato con su tribu, y termina eligiéndola a ella en su lugar, dejando a Olmandra sumida en celos. Pero a pesar de eso, Uchimura espera servir al señor Belsa y asegurarse de que nada salga mal. A la mañana siguiente, Olulu aparece en la oficina de Uchimura y reporta que ha tenido éxito negociando con la tribu Werebeard. Pero Uchimura se queda un poco sorprendido cuando le dicen que recibirá un premio por servicio distinguido por facilitar el trato con la tribu Ogro. La verdad es que nunca había recibido un premio en su trabajo anterior, así que espera con ansias este. Justo después de que Olulu se va, Olmandra entra a la oficina con el almuerzo y es guiso de Jim, algo que Uchimura encuentra insípido. Entonces murmura en silencio que le gustarían algo de carne y Olmandra decide que irán de caza ellos mismos. En el bosque, Olmandra dice que ha habido un ataque constante de bestias mágicas y que unos 5 orcos que viven por ahí han sido devorados vivos. Esto toma a Uchimura por sorpresa y de inmediato lamenta haber deseado carne, pero a Olmandra no le molesta. En ese momento se da cuenta de que los ataques constantes en el bosque han hecho que la calidad de la comida baje y se pregunta qué puede hacer al respecto. Mientras piensa, Olmandra le muestra algunos champiñones comestibles, explicando que los orcos fueron atacados mientras intentaban conseguirlos. Pero antes de que pueda completar esa línea, aparece un infierno listo para tenerlos para el almuerzo. Al principio, ella lanza un golpe aéreo desagradable sobre el cerdo infernal que casi lo destroza, pero el cerdo infernal se recupera y lanza múltiples rocas a gran velocidad hacia ella. Aunque logra esquivar todas y asegurarse una oportunidad, apenas inflige suficiente daño al cerdo infernal, así que decide fortalecer su cuerpo con sus habilidades mágicas y realiza una fatalidad desagradable que parte al cerdo infernal por la mitad, dejando a Uchimura profundamente conmocionado. Alrededor del atardecer, Olmandra informa a una aldea orca cercana, y mientras la gente le agradece por derrotar al cerdo infernal, ella sugiere que lo tengan para la cena. Cuando le ofrecen una parte de la pierna del cerdo infernal, Unimura no puede evitar preguntar si ella puede cocinar, y ella dice con confianza que sí, solo para quemar la carne sobre sus llamas mágicas calientes y llamarla picante. Ella se sumerge en la carne porque le gusta cruda, pero en el momento en que Uchimura reúne el valor para probarla, desea ser Isaac Hayat de nuevo. Ignorando la frustración de Olmandra, ve un horno y le pregunta a uno de los lugareños si puede cocinar con sus especias en su lugar. Después de que la mujer acepta, Uchimura procede a cocinar una deliciosa comida, y cuando Olmandra prueba su carne, se siente completamente extasiada y desea obtener más.
Otros disfrutan de la comida y quedan bastante impresionados cuando Uchimura les da una charla sobre cómo la cocinó, pero Olmandra no cree que sea adecuado que un general de élite esté enseñando a los locales a cocinar. En su defensa, Uchimura dice que uno puede darse cuenta de cuán rico o pobre es un país por lo que su gente come, y que el conocimiento sobre alimentos es tan importante como las habilidades con la espada. Olmandra termina estando de acuerdo e incluso admite que el país es pequeño y débil comparado con otros, ya que apenas hay suficiente para todos. Así que ella decide que ayudará a cambiar las cosas, y Uchimura está de acuerdo. Esa tarde, mientras se preparan para irse, Uchimura casi entra en pánico cuando se da cuenta de que volverán al castillo a pie, pero se calma cuando Olmandra le asegura que sus llamas ahuyentarán a cualquier bestia mágica. Ella también revela que la magia solo es accesible para los demonios, lo que hace que Uchimura se dé cuenta de que el general Noam probablemente empuje a sus tropas a entrenar más duro para compensar esa desventaja. Curioso pregunta si el general Sylphid es un demonio o un semi-humano, pero Olmandra no está segura ya que Sylphid nunca se presenta en persona a las reuniones. De regreso, Uchimura recuerda la pelea con el cerdo infernal y le aconseja casualmente a Olmandra que comience a llevar armas para facilitar las batallas. Incluso hace un comentario sobre su cocina, pero toca un punto sensible cuando le dice que debería considerar usar equipo de protección en lugar de atuendos que dejan la mitad de su cuerpo expuesto. Enojada, Olmandra apaga sus llamas y se va después de decirle que se quede atrás con los orcos y regrese a la mañana siguiente. Una vez que ella se va, Uchimura piensa en seguirla, pero ese pensamiento se va por el desagüe cuando escucha una bestia mágica cerca. A la mañana siguiente, cuando Uchimura se presenta ante Lord Belsa, le preguntan por qué no regresó con Olmandra, y el tonto llora narrando lo que sucedió anoche. Sin embargo, Lord Belsa le ordena que arregle las cosas con Olmandra, insistiendo en que es una oportunidad para que aprenda sobre este mundo. Después de la reunión, Unimura se pregunta por qué Olmandra se enfadó tanto, así que comienzan a investigar las disparidades entre semihumanos y demonios. Nota que los demonios muestran más piel y son mucho más salvajes. Pero cuando él busca respuestas en un libro, se da cuenta de que los demonios consideran un cuerpo bellamente entrenado como motivo de orgullo, y que es necesario aumentar el poder mágico y lanzar hechizos. Entonces se da cuenta de que los demonios usan ropa ligera para mostrar su poder mágico y orgullo, y la razón por la que Olmandra está enfadada con él es porque le dijo que se cubriera. Mientras tanto, Lulu ve a Olmandra con un estado de ánimo triste, y cuando le pregunta qué pasa, Lulu le dice que cree que Uchimura la odia porque no elogió su cuerpo. Lulu intenta explicarle las cosas, diciendo que Uchimura no cree que sea genial exponer su cuerpo. Pero cuando Olmandra argumenta que mantiene sus planes cubiertos, Lulu dice lo contrario. Inmediatamente, Olmandra se desmorona y pide consejos sobre qué hacer, y a Lulu le dice que sea ella misma siempre que esté cerca de él. Esa noche Uchimura se detiene en el bar para tomar unas copas, pero luego se da cuenta de que nunca ha elogiado a Olmandra antes, así que se apresura a compensarlo. Mientras tanto, Olmandra termina con Lulu y corre en busca de Uchimura para arreglar las cosas con él. Cuando finalmente se encuentran, Uchimura dice que está enamorado de sus tramas y le gustaría apreciarlas hasta que ella pierda el control, mientras que Olmandra le dice que no es una modelo de OnlyFans y solo quiere que él le elogie su cuerpo. Al darse cuenta de lo que ambos dijeron, se sorprenden, pero logran superar la incomodidad y reconciliarse. Sin embargo, cuando Uchimura sugiere casualmente que se hagan socios, Olmandra malinterpreta y piensa que él siente algo por ella. Y para empeorar las cosas, al día siguiente, después de que Uchimura es premiado con una piedra mágica por sus logros, se arrodilla y le presenta la piedra a Olmandra, completamente inconsciente de que en este mundo eso es una propuesta de matrimonio en toda regla. Unos días después, Uchimura es convocado ante Lord Belsa e inmediatamente piensa que ha hecho algo mal. Así que antes de que el rey demonio pueda siquiera hablar, Uchimura suplica perdón, pero Lord Belsa le dice que trabaje en su autoestima, y después de elogiar el progreso de Uchimura hasta ahora, le pregunta qué opina sobre la relación entre semi-humanos y demonios. Uchimura dice que ambas especies se odian, principalmente porque los demonios pueden usar magia, lo que hace que los semi-humanos se sientan inferiores. Lord Belsa está de acuerdo con su teoría y luego asigna a Uchimura la tarea de encontrar una manera para que todas las especies puedan usar magia, de modo que los semi-humanos ya no tengan motivos para sentirse inferiores. Cuando Uchimura insiste en que no puede usar magia, Lord Belsa le entrega una piedra mágica sin forma y lo asigna al general Sylphid, que se especializa en investigación mágica. Después de la reunión con Lord Belsa, Uchimura regresa a su oficina para leer más sobre las piedras mágicas y aprende que pueden servir como fuente mágica, pero cuando le pregunta a Lulu su opinión sobre la piedra, ella le dice que la piedra no será suficiente para ejercer la magia, ya que la habilidad es un factor importante para lanzar hechizos. Mientras piensa en lo que ella dijo, decide superar su miedo y visitar al general Sylphid nuevamente. Esta vez, cuando va a tocar a su oficina, Belinda aparece en la puerta y le dice que Sylphid no está en su lugar. Pero antes de que Belinda pueda cerrar la puerta, Uchimura la bloquea, insistiendo en hablar con ella en privado. Mientras tanto, Olmandra lo observa de cerca y se pone celosa, pensando que quiere destruir los planes de Belinda. Mientras está en la oficina, Uchimura ve a través de todo el acto de Belinda y se da cuenta de que en realidad es la General Sylphid.
Al principio ella trata de ignorarlo, pero una vez que Uchimura presenta suficientes pruebas, finalmente lo admite. Ella explica que oculta su identidad porque si la gente supiera quién es, le cargarían montañas de trabajo. Pero antes de que Uchimura pueda siquiera mencionar la piedra mágica, ella lo interrumpe. En cambio, saca un objeto mágico que ya permite a las personas lanzar múltiples hechizos y explica casualmente cómo funciona. Al escuchar esto, Uchimura sugiere producir en masa el objeto mágico, solo para que Sylphid revele que cada unidad cuesta alrededor de 10 millones de geas. Y así, sus esperanzas se hacen añicos sin posibilidad de reparación. Sin embargo, Uchimura lo reconsidera y sugiere que produzcan en masa artículos mágicos que solo puedan conceder un hechizo a un costo reducido. Y Sylphid inmediatamente apoya la idea, se pone a trabajar de inmediato y toma una piedra mágica de muestra de Uchimura, llevándolo a una sesión de experimentación de toda la noche con ella. Mientras tanto, a medianoche, Almandra llega a la oficina e intenta pasar por la puerta preguntándose qué han estado haciendo Uchimura y Sylphid. Al día siguiente, sin embargo, Sylphid logra un avance en sus experimentos y crea un objeto mágico llamado Rosmaren. Ella decide usar a Uchimura como su conejillo de indias, y cuando Uchimura pide un descanso, ella solo le da una hora. Cuando sale de la oficina para tomar una siesta, Almandra entra de golpe y sin saberlo lo deja inconsciente. Entonces Sylphid aparece y le dice que se calle si quiere hacer ruido. Pero mientras Almandra intenta entender todo, Alulu llega con Lelem y le dice que una horda de pájaros de huella está atacando varios pueblos y Lord Belsa ha ordenado su exterminio. Después de escuchar esto, Almandra es arrastrada a enfrentarse a los pájaros mientras Sylphid decide que es hora de poner a prueba a los Rosmaren. Un rato después, Uchimura se une a ella en un campo, donde planea mostrarle lo básico de cómo extraer poder del Rosmaren y usarlo para realizar magia. Antes de comenzar, Uchimura pregunta si ha hecho una revisión de seguridad en el Rosmarin, pero Sylphid le dice directamente que solo perderá un brazo si las cosas se complican. Tragando su miedo, Uchimura agarra el Rosmarin y de alguna manera logra reunir suficiente magia para crear una bola de fuego, dejándolo atónito y ligeramente impresionado consigo mismo. Pero antes de que pueda siquiera celebrar, Sylphid le dice que la verdadera prueba es sobrevivir a la horda de pollos en esteroides que cargan directamente hacia él. Al principio se maneja bien, friendo a algunos pájaros con su ataque de llamas, pero justo cuando intenta acabar con ellos, el Rosmarin se rompe. Afortunadamente, Sylphid reacciona en el último momento y salva al cobarde asustado de ser Ezequiel de nuevo, pero está un poco frustrada de que el Rosmarin no aguantara como esperaba. Por la noche, mientras Uchimura y Sylphid se relajan en el pueblo que protegieron, Uchimura se da cuenta de que no todos los semi-humanos son fuertes. Verlos le hace recordar a Sylphid cuando decidió empezar a hacer objetos mágicos. En el pasado, nació en una familia de comerciantes elfos, pero debido a ciertas circunstancias terminó dejando su hogar. En ese momento, algunos semi-humanos decidieron ayudarla mientras vagaba, pero en el momento en que notó que eran débiles y vivían en la pobreza, decidió comenzar a hacer objetos mágicos para ayudarlos en su lugar. Actualmente, revela que se ha involucrado tanto con el trabajo que ha olvidado por qué comenzó a hacer objetos mágicos en primer lugar, pero luego le recuerda a Uchimura que necesitan asegurarse de que la investigación funcione. Dado que los pájaros de huella seguramente regresarán al día siguiente, Sylphid empieza a preguntarse cómo los exterminarán sin agotar a los Rosmarins. Inmediatamente, Uchimura comienza a pensar rápidamente y cuando tiene un avance, le pregunta a Sylphid si puede hacer unos 10 Rosmarins más antes del amanecer, y ella dice que sí. Al día siguiente, mientras la horda de pájaros con huellas carga contra los campos, Uchimura se encuentra esperando por ellos, y en el momento en que activa los Rosmarins, emiten una onda sonora que repele a los pájaros sin consumir ninguna cantidad de magia de los Rosmarins. Los semi-humanos del pueblo están complacidos al ver que sus campos están a salvo, e incluso Lord Belsa está impresionado cuando recibe el informe de todo lo que sucedió. Él felicita a Sylphid por sus esfuerzos y le indica que comience a producir en masa Rosmarins y los distribuya a las aldeas una vez que estén terminados. Después de la reunión, Sylphid agradece personalmente a Uchimura por ayudarla con su investigación y luego le entrega un Rosmarin mejorado con base de fuego como muestra de agradecimiento. Después de que ella se aleja, Uchimura se dirige a su oficina, pero Almandra irrumpe para preguntar por qué estaba con otra mujer, y cuando lo ve inconsciente piensa que Sylphid lo agotó y decide que lo vengará. Unos días después, Uchimura se da cuenta de que necesita dejar de esperar las órdenes del señor demonio antes de resolver un problema, así que decide hacer un esfuerzo por encontrar los problemas que enfrenta el país y solucionarlos. Un día, él sale con Olmandra al mercado más animado de la ciudad, y en el camino, Olmandra se sorprende cuando él elogia su atuendo y le dice que es linda. Anteriormente, ella le había confiado a Olulu, preguntando qué ponerse ya que tenía la impresión de que iba a tener una cita con Uchimura. Al principio, ella quería usar un atuendo que revelara la trama para que Uchimura la adorara, pero Olulu le recordó que a Uchimura no le gustan esas cosas y le aconsejó que usara algo bonito en su lugar. Ahora en el presente, Olmandra está feliz de haber seguido el consejo. Sin embargo, esa felicidad se desvanece cuando se da cuenta de que no es una cita, sino solo una salida para investigar el mercado.
Su aura cambia cuando Uchimura explica que está investigando el mercado para tener una mejor idea de lo que se necesita para mejorar el ejército demoníaco. En algún momento se detienen en una tienda donde el comerciante les da una cálida bienvenida y les ofrece un buen trato en artículos de oro. A Uchimura le gusta la oferta y decide comprar un par de copas de oro a cambio de obtener información del comerciante, mientras que Olmandra está pensando que consiguió las copas para su matrimonio. Pero su estado de ánimo cambia de nuevo cuando la realidad se impone y ve que solo es negocio como siempre con Uchimura. Unas pocas horas después, mientras Uchimura se sienta para examinar los resultados de su investigación, se da cuenta de que, aunque tener múltiples aliados ha mejorado la disponibilidad de artículos comerciables, hay un problema creciente de alimentos debido al aumento de la población. Olmandra confirma esto, recordando una vez que fue a la tienda de un comerciante para obligarlo a reducir el precio de una gema, pero no pudo ya que apenas estaba obteniendo ganancias. Con esto en mente, Uchimura está seguro de que hay un problema con los mayoristas y que están afectando el costo de los alimentos al vender a tasas más altas a los minoristas. Olmandra dice que deberían tener una conversación con los mayoristas de inmediato, pero Uchimura lo descarta, insistiendo que deberían proceder con cautela y asegurarse de que sus sospechas sean ciertas primero. Después de que Uchimura termina con su investigación de mercado, le pregunta a Olmandra si hay algo que le gustaría hacer, pero antes de que pueda hablar de una cita, aparece Noam y arruina las cosas para ella. A Uchimura le parece extraño ver a Noam en el mercado, así que cuando pregunta, ella explica que hoy es el festival de Ruya para los semihumanos, donde dan regalos a las personas que les importan. Entonces, una pareja de ancianos semihumanos aparece pidiendo la ayuda de Uchimura para salvar su negocio. Cuando Uchimura acepta escucharlos, revelan que han estado vendiendo un alimento llamado chimosu, pero después de un tiempo las ventas comenzaron a caer. Justo cuando estaban preocupados por qué hacer, un comerciante llamado Buttigieg apareció y realizó un gran pedido solo para cancelarlo en el último momento después de que ya habían preparado todas las comidas. Ahora están atrapados con un stock completo de chimosu que solo tiene una vida útil de aproximadamente 24 horas. Después de escuchar esto, Uchimura decide usar su conocimiento de su investigación de mercado para ayudarlos. Prueba la comida y comienza a idear un plan para vender todo el stock antes de que termine el día. A juzgar por el sabor, se da cuenta de que se puede combinar fácilmente con otras comidas, así que delega tareas a todos mientras él se queda atrás para crear conciencia sobre el plato. Unos minutos después, Uchimura llama la atención de la gente en el mercado y comienza a contarles la historia detrás del festival Ruya. Así que capta su atención contándoles una historia centrada en dos amantes que solían comer chimosu. Para cuando termina con la historia, la mayoría de las personas que escuchan deciden probar la comida, y Uchimura está agradecido de haberle preguntado a Noam sobre el festival Ruya, antes de comenzar a publicitar chimosu. Para aumentar las ventas, los veteranos presentan una versión colorida de la comida para atraer a los clientes jóvenes siguiendo la sugerencia de Uchimura. Curiosa, Olmandra se pregunta cómo se le ocurrió a Uchimura la idea de presentar la comida de esa manera, y él revela que lo hizo para atraer a una clientela joven y en crecimiento en lugar de la anterior, lo que causó la caída de las ventas de chimosu. Alrededor del atardecer, los veteranos están sorprendidos de que pudieron vender todo y agradecen a Uchimura y Olmandra por su ayuda. Pero cuando Uchimura le da algo de crédito a Noam, Olmandra parece enfadada, pero Uchimura le dice que Noam hizo que algunos semihumanos vinieran a patrocinar a los veteranos y lo hicieron. Antes de irse, los veteranos le dan a Uchimura y Olmandra algo de chimosu para compartir, y Olmandra comienza a tener la impresión equivocada. Según el cuento popular de Ruya, los enamorados pidieron un deseo después de comer chimosu y se cumplió. Así que ella se ilusiona y la situación empeora cuando Uchimura le regala una de las copas doradas que compró antes. Ella piensa que él quiere casarse con ella de inmediato solo para que ella pregunte por su deseo, y él dice que quiere que su próxima misión sea un éxito. Esta vez ella se enfada porque ya no puede soportarlo más y llama directamente a Uchimura un monstruo adicto al trabajo. Más tarde, cuando Uchimura vuelve a casa, informa a Lord Belsa diciendo que ha obtenido mucha información útil de su investigación de mercado. Pero entre ellos, el artículo de oro que vio antes es algo que considera muy importante. Él revela que un comerciante habló de una nación vecina rica en oro y sugiere que expandan su negocio comercial allí para aumentar el poder del ejército demoníaco, y así puedan resolver el problema de la escasez de alimentos. Lord Belsa acepta la idea de inmediato y sugiere que los Rosmerens se utilicen como producto de intercambio entre ambos países. Y aunque Uchimura se siente escéptico al respecto, Lord Belsa insiste, ya que confía en que nada saldrá mal. Pero antes de que termine su reunión, Lord Belsa le dice a Uchimura que tenga cuidado con el rey del país dorado, ya que es impredecible y formidable. Unos días después, Uchimura se prepara para su primer viaje de negocios como un general de élite y se dirige al reino del desenfreno para negociar un intercambio de oro con su rey. Antes de partir, Olmandra se muestra preocupada por él y se ofrece a acompañarlo en su viaje, pero él se niega ya que solo se espera que se presente solo. Aún preocupada, Olmandra le dice que tenga cuidado ya que el rey de Rampage tiene mal genio, y hubo una vez en que hizo que un cocodrilo se comiera a un hombre vivo porque le vendió productos falsificados.
En unas pocas horas, Uchimura llega al reino de Rampage y se impresiona de que aquí el oro se use como medio de intercambio, y hay muchas chicas atractivas con las que puede ligar si es lo suficientemente valiente, por supuesto. Cuando se le concede una audiencia con el rey Marx, se sorprende al saber que el rey ya ha realizado una verificación de antecedentes sobre él y sabe todo lo que ha hecho desde que llegó a este mundo. Pero lo que más le sorprende es cuando el rey le pregunta por qué no vino a verlo mucho antes, y Uchimura se encuentra rogando por perdón. Se da cuenta de inmediato de que está en desventaja en términos de negociación, y cuando le preguntan por qué está allí, presenta un juego de cubiertos como ofrenda al rey Marx. Enojado, Marx lo rompe todo con su magia y llama a Uchimura por atreverse a traer plata a un país que comercia con oro. Pero Uchimura finge una disculpa y sonríe, mostrando la verdadera oferta, que es un conjunto de Rosemirans. Al principio, Marx piensa que los Rosemirans son solo piedras mágicas de baja calidad, pero se interesa cuando Uchimura le dice que pueden repeler bestias mágicas. Usa el hecho de que las minas de oro experimentan ataques de bestias mágicas cada vez que están extrayendo para manipular a Marx y que considere el trato. Sin embargo, Marx dice que aceptará el trato con la condición de que Uchimura le muestre de primera mano cómo funciona. Y como tiene un fetiche por los cocodrilos, suelta a uno para enfrentar a Uchimura. Sorprendido, Uchimura casi se hace pipí, pero en el momento en que se arma de valor y activa el Rosmoran, el cocodrilo retrocede. Pero en lugar de regresar a su jaula, el cocodrilo se mueve para atacar a Marx, y aunque Uchimura intenta detenerlo con magia, Marx asa al cocodrilo en el acto. Afortunadamente, su único acto de valentía hacia el rey le hace ganar el trato y se le presenta con oro por valor de millones de geas a cambio de 200 conjuntos de Rosemirans. Cuando Uchimura dice que entregará a los Rosemirans en un mes, Marx exige que sea en una semana y, para mostrar seriedad, ofrece más oro, dejando a Uchimura sorprendido. Cuando regresa al ejército demoníaco, Sylphid le dice que es imposible cumplir con tales demandas de producción, insistiendo en que ya hay un aumento en la demanda interna. Pensando profundamente, Uchimura le recuerda a Sylphid que solo se debe dar prioridad a las áreas afectadas por bestias mágicas, así que no tiene más remedio que cumplir con la exigencia loca. Pero justo cuando está a punto de comenzar, aparece un mensajero del rey Marx exigiendo más sets de Rosemirans, ya que los resultados del producto fueron más allá de lo que el rey imaginaba. Esa tarde, mientras Uchimura se sienta cansado en su oficina, Olulu le sirve té y se pregunta cómo logró cerrar un trato con tanto beneficio. Mientras Uchimura explica lo que hizo para conseguir el trato, un mensajero del rey Marx llega nuevamente pidiendo 100 juegos adicionales de Rosemirans, y Uchimura se ve obligado a confiar nuevamente en Sylphid. Aunque logran enviar el primer y segundo grupo de Rosemirans, cuando es el momento de enviar el último grupo, Olulu da una sorpresa al anunciar que los pedidos han sido cancelados. Sorprendido, se reúne con el representante del rey Marx y se entera de que el rey recibió una mejor oferta por los Rosemirans a la mitad del precio de un comerciante en su reino. Esto le provoca escalofríos a Uchimura y le cuesta entender cómo se puede duplicar el producto en tan poco tiempo. Cuando se difunde la noticia, los trabajadores en la línea de producción se enojan porque ya están perdiendo dinero, y el problema afecta a otros en el reino a medida que los precios de los alimentos aumentan, obligando a algunas personas a considerar hacer negocios en otro país. Mientras esto se desarrolla ante Uchimura, se pregunta si hizo algo para ofender al rey Marx, pero pronto se da cuenta de que tendrá que asumir la culpa por el desastre, y se presenta ante el señor Belsa para asumir la responsabilidad de sus acciones. Ante el señor Belsa, Uchimura revela que juzgó mal el acuerdo ya que se dejó llevar por las ganancias y no tomó medidas preventivas para reducir riesgos, lo que condujo a las pérdidas. Mientras se disculpa con el señor Belsa esperando un castigo apropiado, el señor demonio le dice que nadie es perfecto y que lo importante es lo que hace después de haber fallado. También le advierte a Uchimura que no ignore sus errores y lo insta a aprender de ellos y mejorar. Después de la reunión, Uchimura decide disculparse en persona con los líderes militares y se encuentra con la general Noam en el camino. Inmediatamente se disculpa con ella, pero ella está tranquila con todo y le dice que está bien antes de irse. Luego, Uchimura pasa por la oficina de Sylphid para disculparse, pero ella le dice que se vaya ya que está leyendo. Pero mientras se aleja para disculparse con la siguiente persona, es secuestrado en una bolsa y teme que sea la venganza de alguien por todo el daño causado por el trato. Sorprendentemente, en el momento en que se libera del saco, ve que Olmandra es la que está detrás de su secuestro y se da cuenta de que solo quiere asegurarse de que esté bien y tratarlo con una buena comida. Pero Uchimura le agradece por todo e incluso le permite sentarse cerca de él. Pero cuando el ambiente está preparado, el Ulu aparece con comida y se da cuenta de que Olmandra está progresando con Uchimura. Sin embargo, todos pasan tiempo juntos compartiendo la carne de Uchimura, y cuando se desmayan por el cansancio, Uchimura los arropa. Mientras tanto, Buttigieg aparece ante el rey Marx y resulta que él es el responsable de los Rosmarins baratos y se niega a revelar cómo los duplicó en tan poco tiempo. Al día siguiente, Uchimura se sienta en su oficina pensando en la posibilidad de duplicar los Rosmarins en menos de un mes y a mitad de precio. Después de reflexionar, se da cuenta de que los productos podrían haber sido robados y se pregunta si algún pueblo está revendiendo los Rosmarins que se les distribuyeron.
Mientras intenta entender la situación, Olmandra entra de golpe e informa que las piedras mágicas que distribuyó en las aldeas han dejado de funcionar, así que se une a Olmandra para inspeccionar las aldeas más tarde esa mañana y se sorprende al ver que sus campos han sido atacados. Pero cuando excava en el suelo buscando un rosmarin, se da cuenta de que faltan e incluso cuando revisa otros lugares ve el mismo resultado. De vuelta en su oficina, piensa profundamente en ello y se da cuenta de que si un aldeano está detrás de la desaparición de los rosmarins, al menos dejarían algunos para mantener a las bestias alejadas de los campos. Con esto en mente, llega a una conclusión y le pide a Elulu que le muestre todos los pueblos que se quejan de ataques de bestias. De noche, Uchimura sale con Olmandra a un pueblo independiente para probar una teoría y, para su sorpresa, encuentra a un grupo de ladrones intentando robar algunos rosmarins enterrados en los campos. Cuando Uchimura los confronta y pregunta quién los envió, se niegan a responder e intentan huir, pero Olmandra les da la paliza de sus vidas. Cuando se recuperan e intentan escapar, Olmandra decide ir tras ellos, pero Uchimura dice que debería dejarlos ir ya que las cosas van de acuerdo con su plan. Al día siguiente, el rey Marx felicita a Buttigieg por cumplir sus demandas y suministrar los rosmarins a buen precio, pero Buttigieg en broma lo rechaza y dice que solo es un comerciante haciendo su trabajo, pero en el fondo admite que hace negocios para obtener ganancias por cualquier medio necesario. Aparentemente, él es un empresario popular conocido en varios países como el Profeta y también como el Mercader de la Muerte que acumuló riqueza comprando productos a precios muy bajos y vendiéndolos a precios altos. Hace unos días, cuando escuchó sobre el acuerdo entre el ejército demoníaco y el reino Rampage, se dio cuenta de que podría aprovechar el acuerdo. Pero cuando se dio cuenta de que los rosmarins no podían ser duplicados, decidió robarlos del ejército demoníaco y obtener ganancias de ello. Actualmente está contento de estar obteniendo buenas ganancias del negocio de los rosmarin, pero cuando intenta salir del reino Rampage, es arrestado por los guardias en las puertas y presentado ante el rey Marx. Cuando Buttigieg pregunta qué está pasando, Marx revela que los rosmarins que le vendió son falsos. Al darse cuenta de que está en problemas, Buttigieg intenta hablar para evitar ser despellejado vivo y comienza a preguntarse si lo engañaron o no. Entonces, Uchimura entra en la sala y su presencia le da escalofríos a Buttigieg al ver que está involucrado en el caso. Cuando se le permite hablar, Uchimura va directo al grano y revela que ha habido muchos casos de robo de rosmarins en el ejército demoníaco, por lo que ideó un dispositivo ficticio que se ve exactamente como los rosmarins para resolver el problema del robo. Al parecer, él confió en Sylphid la noche anterior y le suplicó que hiciera el dispositivo falso y aunque parecía difícil de producir, ella aceptó hacerlo. Así que después de que terminó, Uchimura se aseguró de que los dispositivos falsos estuvieran enterrados en áreas donde los matones de Buttigieg no habían alterado. Ahora, en el presente, él interroga a Buttigieg sobre por qué lleva consigo el dispositivo falso y Buttigieg, temiendo haber sido descubierto, intenta suplicar para salir de la situación, prometiendo al rey Marx todo su patrimonio neto si solo puede perdonarle la vida. A pesar de sus súplicas, el rey Marx lo condena a muerte y lo inmoviliza con una barrera de rayos para que el cocodrilo pueda devorarlo vivo. Pero antes de que Buttigieg pueda ser destrozado, Uchimura interviene y ataca al cocodrilo con magia de fuego, dejando a King Marx y Buttigieg completamente sorprendidos. Enojado, Marx le pregunta a Uchimura por qué se atrevería a interferir con su juicio sobre Butagalión, pero Uchimura reúne el coraje de rango S y dice que solo interfirió con el cocodrilo e insiste en expresar sus preocupaciones a él. Entonces, el rey Marx convoca un rayo, listo para acabar con ellos. Pero antes de hacerlo, le pide a Uchimura que explique por qué arriesgó su vida por alguien tan astuto como Butagalión. Uchimura le dice sin rodeos que el reino perecerá si él mata a Butagalión, porque es el único comerciante que trata con polvo de naranja. Él lo cree así porque el producto permite que el oro de las minas sea extraído en su forma más pura, y el país depende mucho de las importaciones de polvo naranja de un país llamado Toki, que solo hace negocios con Butagalión. También añade que Butagalión proporcionó alimentos y suministros a países devastados por la guerra, y muchas naciones se sintieron endeudadas con él y le permitieron acceso exclusivo a algunos de sus recursos raros. Butagalión está sorprendido después de que Uchimura lo defiende y hasta el rey Marx cambia de opinión sobre acabar con ambos. Pero una cosa que le preocupa es por qué Uchimura defendió a Butagalión. Sin embargo, Uchimura dice que no entiende la pregunta y pregunta si realmente es antinatural ayudar a alguien necesitado, lo que provoca que el rey Marx estalle en carcajadas. Cuando se cansa de las tonterías de Uchimura, se retira a sus aposentos para tomar una siesta mientras Uchimura y Butagalión son expulsados de la sala del tribunal. Al salir, Butagalión se pregunta qué tipo de pilas nivel S tiene Uchimura para enfrentar al rey de esa manera, solo para descubrir que Uchimura fingía no tener miedo todo el tiempo. Mientras ayuda a Uchimura, llega el Ulu con los hijos de Butagalión, quienes están felices de ver que su padre está vivo. Resulta que Uchimura sabía sobre ellos desde que fueron adoptados por Butagalión durante la guerra y él mismo los crió. Este acto de bondad hace que Butagalión considere cambiar la forma en que hace negocios, e incluso se le confía ayudar a suministrar rosmarins.
Pero antes de partir, le dice a Uchimura que parece haber algún movimiento inquietante con el gremio en el territorio del señor demonio. Unos días después, Uchimura se presenta ante Lord Belsa, quien le dice que el precio de las gemas está aumentando. Y después de escuchar los informes de Uchimura, se da cuenta de que su gente está muriendo de hambre. Así que cuando le dice a Uchimura que resuelva el problema de inmediato, Uchimura recuerda lo que Butagalión le dijo sobre un movimiento en el gremio dentro del reino, y deduce que son ellos los que están detrás del aumento de precios. Aunque Omendra sospecha lo mismo y quiere ayudar, Lord Belsa la asigna a ir al norte para otra misión. Después de que Uchimura sale de la sala del tribunal, solicita una audiencia con el maestro del gremio, Viper Lord Pent, y se prepara para reunirse con él a la mañana siguiente, pero al salir de la oficina, Sylphid pide acompañarlo, y cuando él pregunta por qué, ella explica que cierto clan de elfos ocupa la mayoría de las posiciones de oficial del gremio, y tener a una elfa como ella con planes agitados como ese de su lado hará las cosas más fáciles. Desde el momento en que llegan al gremio, se ven obligados a esperar durante horas, y justo cuando Sylphid está a punto de perder la paciencia, Viper sale casualmente y se disculpa por la espera, alegando que olvidó que estaban allí. Sin embargo, Sylphid no se cree su excusa ni por un segundo. Y cuando ella lo confronta sobre sus tonterías, se revela que se conocen y resulta que son hermanos que no se soportan. Después de que las cosas se calman, Uchimura se presenta a Viper y dice que tiene la intención de comprar una gema, pero Viper le dice que solo tiene una pequeña cantidad en stock y solo la venderá si Uchimura se lo suplica. Sin dudarlo, Uchimura se arrodilla y ruega para comprar. Pero Viper se ríe de su tontería y le dice que se levante, diciendo que solo era una broma. A pesar de todo, pone una etiqueta de precio de 50,000 yenes en una sola bolsa de gemas, y Uchimura se retira de inmediato ya que es demasiado caro. Después de la reunión, Sylphid dice directamente que quiere quemar todo el gremio con su hermano dentro para que pueda morir de una muerte dolorosa, pero Uchimura logra calmarla cuando menciona lo sorprendente que es que ella y Viper sean hermanos. Sylphid le recuerda que nació en un clan de comerciantes elfos llamado la familia Lord Pent, y como tuvieron dificultades para procrear, comenzaron a cruzarse con semi-humanos a lo largo de generaciones. Sin embargo, los niños nacidos de estas uniones a menudo heredan rasgos de la otra especie, y algunos incluso desarrollan deseos obsesivos de fama o fortuna. Porque en aquel entonces, esos elfos ingenuos terminaron quemando su propia aldea, esclavizando a su gente y vendiéndola a traficantes por dinero. Y ahora, Sylphid admite que esa es exactamente la razón por la que se alejó de su familia, y solo pensarlo la enfurece, pero deja eso de lado y se une a Uchimura para averiguar su próximo movimiento. En el camino, una chica elfa llamada Neya de repente se acerca a Uchimura, rogándole que la salve de la familia Lord Pent, alegando que está siendo obligada a trabajar para el gremio. Uchimura instantáneamente siente lástima por ella y accede a ayudarla, aunque Sylphid no puede evitar sentir que algo está mal. Cuando se le pregunta, Neya explica que fue separada de sus padres y fue obligada a trabajar día y noche para el maestro del gremio con apenas salario. También advierte que se avecina una calamidad que hará imposible que los plebeyos puedan pagar la comida. Pero al escuchar esto, Uchimura sospecha que Viper está acumulando gemas para venderlas a precios altos más tarde, y cuando Neya lo confirma, Uchimura deduce que la mayoría del personal del gremio debe haber sido sobornado o comprado por Viper. Cuando menciona la necesidad de pruebas contundentes para derribar a Viper, Sylphid sugiere casualmente simplemente eliminar al tipo en su lugar, pero Uchimura insiste en vencerlo limpiamente. Entonces, a la mañana siguiente, sin embargo, regresa al gremio y solicita sus registros financieros, esperando encontrar lagunas en los gastos de Viper que demuestren que ha estado acumulando gemas todo el tiempo. Pero a pesar de la auditoría sorpresa, a Viper ni siquiera le afecta. En cambio, le da a Uchimura acceso libre al almacén, solo para que Uchimura entre y no encuentre absolutamente nada. Mientras está parado ahí tratando de creer lo que ve en sus propios ojos, se da cuenta de que Viper debe haber sacado la gema en el último momento, y sus sospechas se confirman cuando nota las marcas de derrape en el suelo. Mientras tanto, Viper simplemente se ríe en el fondo, lo que hace que Uchimura se pregunte si el tipo de alguna manera sabía sobre la auditoría de antemano, y también empieza a pensar en dónde podría haber escondido Viper tantas gemas en tan poco tiempo. Cuando Uchimura pregunta directamente al respecto, Viper lo descarta, afirmando que tenía una orden de último minuto, y luego se burla de Uchimura, diciendo que toda su planificación se fue por el desagüe. Después de perder, Uchimura regresa a su oficina, tratando de averiguar qué salió mal ya que no había rastro de gema en el gremio, y los registros financieros estaban limpios. Y mientras Sylphid lo reconsidera y sugiere que tal vez no era el gremio en sí moviendo la gema, sino la familia Lord Pent, Uchimura piensa en ese ángulo, y tiene perfecto sentido porque intercambios privados como ese no aparecerían en los registros oficiales del gremio, pero cuando revela que no puede ir contra ellos sin nada para respaldarlo, Sylphid menciona otro asunto, cuestionando cómo el gremio reaccionó tan rápido cuando se suponía que nadie debía saber sobre la auditoría. Y ahora está convencida de que alguien les dio el aviso, y por la forma en que se ve, está segura de que Neya los delató. Mientras tanto, Neya aparece ante Viper, quien la felicita por avisarle sobre la auditoría, pero cuando ella pregunta dónde movió la gema, él amenaza con cortarle la lengua.
De nuevo, porque ella lo avisó, Viper lo piensa 2 veces y revela que colocó la gema en una caravana utilizada para transportar mercancías, y que volverá al gremio en aproximadamente 2 días. Ella está aterrorizada cuando él le dice que sus padres están ayudando con la mudanza porque teme que pueda hacerles algo, así que al día siguiente ella sale sola preguntándose por qué se siente impotente y por qué nació en la pobreza como miembro de clase baja de la familia Lord Penn. Luego recuerda un tiempo cuando era feliz con sus padres hasta que apareció Viper, exigiendo a la fuerza que se convirtiera en su secretaria, y sus padres no tuvieron más remedio que entregarla. Las cosas empeoraron después de eso, porque cuando ella comenzó a trabajar para el gremio, Viper la golpeaba constantemente porque le recordaba a su hermana. Así que desde entonces, Neya se encargó de asegurarse de no parecerse a Sylphid, pero no cambió nada ya que todavía fue obligada a convertirse en espía y engañar a Ochimura. En la actualidad, Ochimura se topa con Olmandra cargando un montón de dragones muertos que había derrotado en el norte, y mientras se jacta de haber eliminado a unos 30 de ellos, a Ochimura se le ocurre que puede usarlos como una forma de resolver la situación actual. Al día siguiente, él llama a Neya a su oficina y le pide ayuda de nuevo ya que quiere lanzar otra operación para exponer a Viper y sus malvados actos. Entonces Olmandra entra en la oficina y en el momento en que ve a Neya se enfada y supone que a Ochimura le gustan sus chicas como los números en el reloj, nunca después de las 12. Pero cuando se entera de que Neya es solo una informante, se calma y revela la bandeja de wyverns ahumados que trajo. Mientras Ochimura inspecciona la carne, se da cuenta de que puede ayudar a resolver la escasez de alimentos, así que le dice a Olmandra que se asegure de que se entregue al pueblo. Mientras tanto, Neya dice que le gusta su plan. Y cuando ella pregunta cómo planea Ochimura distribuir la carne ahumada, Sylphid interviene y evita que Ochimura hable. En ese momento, Neya se da cuenta de que Sylphid ha comenzado a sospechar de ella, así que espera a que todos abandonen la oficina antes de husmear en los documentos de Ochimura para averiguar cómo planea distribuir la carne ahumada. Desafortunadamente, cuando sale de la oficina con el documento, se topa con Sylphid, quien inmediatamente sabe lo que está haciendo. Cuando Sylphid la confronta por ser un agente doble, Neya responde culpándola por sus problemas, luego escapa tras lanzar un hechizo de humo. Esa noche, Neya regresa al gremio y le cuenta a Viper todo sobre los planes de Ochimura, incluyendo la parte donde planea distribuir la carne ahumada mañana. Pero miente sobre el lugar donde Ochimura piensa comenzar la distribución para arruinar sus planes y vengarse de todo lo que le ha hecho. Desafortunadamente, Viper reflexiona sobre lo que dice y, como puede entender cómo piensa Ochimura, ve a través de los trucos de Neya y se da cuenta de que ella está mintiendo. Pero antes de castigarla, se jacta de que el plan de Ochimura no le afecta en nada, ya que planea recuperar la gema antes de que Ochimura pueda comenzar a distribuir la carne ahumada y venderla a un precio alto. Al oír esto, un escalofrío recorre la espalda de Neya al darse cuenta de que las mentiras que dijo fueron en vano y ahora está frita. Mientras tanto, Sylphid aconseja a Ochimura que espere con sus planes de distribución porque Neya es una espía, pero Ochimura le dice que lo sabía desde el principio. Revela que vio el moretón en el pecho de Neya en el momento en que la conoció por primera vez y pudo darse cuenta de que estaba siendo maltratada por Viper, pero como ella no mencionó esa parte, sospechó que era una espía, y para rematar, sus ojos sin vida la delataron. Después de eso, Sylphid pregunta cuál es el próximo movimiento ya que Viper ya conoce su plan, y Ochimura propone algo diferente. Mientras tanto, Viper organiza una reunión con sus subordinados donde revela cómo quiere vender todas las gemas antes de que Ochimura comience a distribuir carne ahumada. Pero para su sorpresa, se despiertan a la mañana siguiente y le informan que el ejército demonio ya está distribuyendo gemas a los ciudadanos en lugar de los wyverns ahumados. Mientras intenta entender la situación, sale corriendo de su habitación y se topa con Sylphid en el camino. Sylphid le da una mirada y antes de que pregunte, ella revela que Ochimura importó la gema de un país vecino usando las conexiones de Buttigieg y usó la carne ahumada de wyvern como medio de intercambio sin gastar un centavo. Incluso después de escuchar esto, Viper tiene dificultades para creer que Ochimura importó tantas gemas en tan poco tiempo, así que piensa que ella está mintiendo. Pero cuando Sylphid le dice que Ochimura había cerrado el trato desde que se encontraron con Viper hace 2 días, se da cuenta de que fue un tonto por caer en la trampa de Ochimura y pensar que él quería comprar la gema de él todo el tiempo. En ese momento, él se frustra al saber que gastó mucho dinero para conseguir la gema y que ahora no vale nada ya que Ochimura está regalando gemas gratis. Sin embargo, se desespera e intenta huir, pero antes de que Sylphid pueda alcanzarlo, 2 perdedores sin valor de la familia Lord Penn la atacan. Al ver que está en desventaja numérica, Sylphid revela una nueva espada mágica que creó, la cual puede absorber el ataque mágico de un enemigo y la usa para luchar contra ellos. Mientras pelean, Sylphid bloquea una fuerte explosión mágica, y cuando su espada la absorbe, lanza un contraataque fatal que elimina a uno de sus enemigos. En cuanto al siguiente, ella lo golpea con magia elemental de viento, y él se desmaya después de caer al suelo. Mientras tanto, Viper decide dejar el gremio para aliviar la tensión pública, pero se sorprende al salir y encontrarse rodeado por Ochimura y los principales comerciantes del ejército demoníaco.
Antes de que pueda decir algo, Uchimura le dice que todos los comerciantes han acordado destituirlo como maestro del gremio y que él, incluida su familia, será exiliado. Mientras Viper se pregunta por qué los comerciantes se volvieron contra él, Uchimura revela que Neya les contó a los comerciantes todo lo que le hizo. Antes de este momento, Neya fue golpeada y encerrada en un sótano, pero Uchimura llegó y la salvó, y la única forma en que obtuvo los votos de los comerciantes fue después de que ella les mostró las marcas y moretones que Viper dejó en su cuerpo. En el presente, Viper se niega a aceptar la realidad, e incluso cuando intenta usar a los padres de Neya como palanca, Neya le dice con confianza que los protegerá. Entonces, Uchimura le dice que ya no es bienvenido en el país. Y dado que está arruinado tanto financiera como físicamente, Viper se arrastra ante Uchimura, suplicando por una segunda oportunidad, pero en el fondo de su mente enferma, planea aprovecharse del lado blando de Uchimura, especialmente porque Uchimura recientemente perdonó a Buttigieg después de las cosas desagradables que hizo. A pesar de suplicar trabajar gratis como una forma de expiar sus errores, Uchimura ve más allá de su fachada y promete detenerlo por haber lastimado a tanta gente. Después de escuchar esto, Viper se enoja e intenta engañar a Uchimura, pero antes de que eso suceda, Sylphid aparece y le da un corte limpio en la espalda a Whisper, mandándolo al suelo. Al final, es detenido por los soldados, pero antes de que se lo lleven, se ríe y le dice a Uchimura que se acerca una calamidad y que el país aún está destinado a caer. Aquí vamos de nuevo. Mientras Uchimura piensa en lo que Viper acaba de decir, Neya lo interrumpe y se disculpa por traicionar su confianza, pidiéndole un castigo adecuado. Entonces, cuando vuelven al castillo, Uchimura decide convertirla en su secretaria, diciendo que es más útil para él en la oficina que en la celda. Cuando Neya pregunta por qué, Uchimura le dice que ya hizo un trato con sus padres, y gracias a ellos la gema de Viper fue entregada tarde, lo que permitió que sus planes tuvieran éxito. Neya se queda atónita al escuchar que sus padres traicionaron a Viper por su bien, y se emociona mientras acepta la oferta de trabajo. Unos minutos después, Uchimura es convocado por el señor Belze, y resulta que la calamidad de la que habló Viper está a punto de golpear el país. A la mañana siguiente, mientras Uchimura viaja hacia la fortaleza del país, le pregunta a Olmandra sobre la calamidad de la que todos han estado hablando. Entonces, ella le recuerda el incidente que ocurrió en el norte que involucró a un gran grupo de wyverns. Según ella, muchos wyverns invadieron ciudades urbanas en el norte, atacaron a inocentes y dañaron propiedades, lo que llevó al señor demonio a calificar la situación como una calamidad. Justo cuando explica que todo el ejército demoníaco ha sido ordenado para lidiar con eso, Uchimura se da cuenta de que es la misma calamidad de la que Viper habló ayer. Olmandra lo confirma, diciendo que son como desastres naturales, solo que se manifiestan como bestias o monstruos. Ella admite que es la primera vez que experimenta uno, y por lo que ha oído, una nación entera fue destruida por una calamidad, por lo que todos los generales de élite han recibido órdenes especiales. Sylphid fue ordenado a investigar el desastre, mientras que Olmandra, Uchimura y Noam han sido encargados de prevenir e interceptar la invasión de wyverns. En poco tiempo llegan al Fuerte Demonio, que es la fortaleza más grande del ejército demonio, compuesta por 3 ciudadelas construidas para repeler invasiones de wyverns. Pero a pesar de la presencia de las 3, el Ulud informa que los wyverns solo están concentrando sus ataques en una, que es en la que están actualmente. Al entrar al lugar conocen a Noam, quien da la bienvenida a Uchimura y le llena de halagos por ayudar a resolver la crisis alimentaria. Pero antes de que pueda terminar, Olmandra interviene, pensando que ella está coqueteando con Uchimura, y le dice que se aparte. Justo antes de que empiecen, suena la campana de emergencia señalando un ataque inminente de wyverns, y Noam parece preocupado ya que sus soldados acaban de lidiar con una oleada de wyverns. Entonces, ella sale para evaluar la situación, mientras los soldados semihumanos y demonios se montan en las murallas para detener a los wyverns de invadir el país. Una vez que los wyverns alcanzan cierta distancia de la fortaleza, los soldados semihumanos comienzan a dispararles flechas. Al ver el alboroto, Olmandra decide tomar el asunto en sus propias manos y carga contra los wyverns con fuerza bruta, y mientras lo hace, derriba a 2 de ellos sin sudar. Sin embargo, otro wyvern vuela directamente hacia sus hombres, pero Noam aparece de la nada y le corta la cabeza, robando toda el aura que Olmandra había acumulado. Ella entonces ordena a sus hombres evitar el combate cuerpo a cuerpo con los wyverns y solo apuntar a sus ojos, mientras Olmandra instruye a su escuadrón para atraer a los wyverns y acabarlos con magia. Aunque logran acabar con esta oleada de wyverns, los semihumanos guardan rencor contra los soldados demoníacos, y Uchimura se da cuenta. Afuera, ve a Noam preguntarse por qué no se une a los demás para comer. Pero como está más centrada en la guerra con los wyverns, le pide a Uchimura que comparta lo que piensa de la batalla. Primero, Uchimura predice que la fortaleza caerá en unos pocos días si las cosas continúan como están, no por el asalto del enemigo, sino por la lucha interna entre los demonios y los semihumanos. Según él, la razón de la tensión se debe a sus diferentes estrategias de combate, el hecho de que los demonios consumen más comida y las diferencias culturales entre ambas facciones.
Después de escuchar esto, Noam admite que ella también ha notado lo mismo, pero va directo al grano y le pide a Uchemura una solución, pero antes de responder, Uchemura pide un mapa de la fortaleza, y cuando lo ve, detecta un pueblo abandonado detrás del fuerte y se da cuenta de que podría ser clave para su plan, así que Noam se une para inspeccionar el área, y después de ver los muchos edificios sin usar, empieza a ver el potencial de lo que él está sugiriendo. Sin embargo, queda un problema porque un sistema de comandos dividido solo llevará a la confusión entre ambas partes. Reconociendo esto, Uchemura expresa su preocupación, pero Noam interviene y le dice directamente que ella conoce a la persona adecuada para el trabajo. Así que a la mañana siguiente, ella reúne a todos los soldados en un solo lugar, y cuando Olmandra pregunta qué pasa, ella presenta a Uchemura como un héroe que los llevará a la victoria. En el momento en que Uchemura sube al podio, los soldados se sorprenden al verlo ya que escucharon rumores de que es el más fuerte de los 4 generales, así que cuando Uchemura hace la pose de Irwin y levanta las manos, los soldados vitorean con alta moral, y Uchemura casi se desmaya del miedo escénico. Al parecer, la noche anterior, Noam le dijo que él era el único apto para liderar el ejército, especialmente porque no era ni demonio ni semihumano. Pero cuando Uchemura admitió que no tenía ni idea de cómo reunir a las tropas, Noam le entregó un abrigo especial para aumentar su confianza y hacerlo parecer un auténtico general de élite. De vuelta en el presente, una vez que los aplausos se calman, Uchemura reúne el valor para dar un discurso conmovedor, instando a los soldados a dejar de lado sus diferencias y centrarse en la amenaza mayor. Entonces, cuando la próxima ola de Wyverns aparece para atacar la fortaleza, los semihumanos se montan en las murallas y los atraen, y mientras esto sucede, suena la campana de emergencia, señalando a los demonios que salgan de los edificios abandonados y embosquen al enemigo. Olmandra lidera el asalto, y gracias al ataque coordinado de ambas facciones, los Wyverns son derrotados sin bajas. Alrededor del atardecer, Olmandra decide quitarse su protección especial y darse un chapuzón en el río, pensando en cómo recompensar a Uchemura por su brillante plan para derrotar a los dragones voladores. Pero cuando Lulu y Naya le informan que Uchemura está con Noam en el pueblo abandonado, se apresuran a encontrarlos, solo para detenerse a mitad de camino al darse cuenta de que está empapada. Esa noche, mientras Uchemura habla sobre un plan para optimizar el uso de suministros, Noam se da cuenta de que se está enamorando de algo más que de sus ideas. Pero justo cuando el ambiente cambia y ella se inclina para robar un beso, Olmandra irrumpe y arruina el momento. Sorprendentemente, deja que Noam se libre por una vez y, en su lugar, anuncia que comenzarán a enviar a los soldados de regreso a la base, comenzando por las mujeres. Antes de salir, le agradece a Uchemura por su discurso anterior, revelando que la conmovió profundamente y que no le importaría si otras de sus cosas también se movieran hacia ella. Olulu llega con comida y el grupo se sienta a comer. Mientras tanto, Uchemura sigue preocupada por el desastre, así que pasa toda la noche tratando de averiguar por qué los ataques de Wyvern están concentrados en un solo lugar. Desafortunadamente, esa noche, él recibe la noticia de un sorprendente ataque de Wyverns en las otras 2 fortalezas, incluyendo el hecho de que muchos Wyverns han invadido el país, y Olmandra es la única que está luchando contra todos ellos. Inmediatamente, Uchemura se sube a un carro dirigido hacia el castillo del Señor de los Demonios, y en el camino, ve a Olmandra enfrentándose a una manada de Wyverns. Aunque derrota a la mayoría de ellos en su forma base, se esfuerza más allá de sus límites y se derrumba después de eliminar al último, y es entonces cuando llega Uchemura, rogándole que se mantenga con vida. Unas horas más tarde, la revisa en la enfermería y se siente aliviado cuando Naya le dice que se recuperará pronto. Sin embargo, se le llenan los ojos de lágrimas cuando Olmandra gradualmente recupera la conciencia y le agradece por defender el castillo demoníaco de los Wyverns. Temiendo que el tiempo no esté de su lado, evalúa la información que obtuvo de Sylphid sobre los ataques de Wyverns y aprende que las tribus aliadas con el ejército demoníaco también fueron atacadas. Incluso Lulu revela que algunos de sus amigos de la tribu Ogre fueron secuestrados. Entonces Uchemura la envía de regreso a casa para atender a su gente. Antes de irse, parece preocupada por Uchemura, ya que aún no han terminado de investigar la razón detrás de los ataques de los Wyverns. Pero Uchemura la tranquiliza asegurándole que le deje las cosas a él, prometiendo que él se encargará. Así que cuando ella se va esa noche, él se compromete a quemar la vela del medianoche, revisando documentos y materiales de investigación para encontrar algo que pueda ayudarlo a resolver el caso. Pero a pesar de su determinación, el sueño lo alcanza, y cuando intenta resistirse, el señor demonio aparece en su imaginación esquiva y le ordena dormir. Sorprendido, Uchemura argumenta que necesita averiguar rápidamente la razón detrás de los ataques de los Wyverns, pero el señor demonio le dice que no puede hacer nada mientras esté privado de sueño. Al darse cuenta de que tiene razón, Uchemura finalmente cede al sueño, así que cuando se despierta a la mañana siguiente, se siente renovado y confiado en que resolverá el caso y elaborará un plan para detener los ataques. Después de revisar todos sus documentos, se dirige directamente a la fortaleza y se encuentra con Noam, revelando que finalmente ha ideado un plan revolucionario.
Más tarde ese día, reúne a todos los soldados y les informa sobre su plan para detener a los Wyverns de una vez por todas. Antes de eso, le dijo a Noam que descubrió la lógica detrás de los movimientos de los Wyverns y lo demostró revelando que los Wyverns tienen una atracción por las mujeres. Según su informe, las otras dos fortalezas que fueron atacadas el día anterior tenían un alto número de soldados femeninos en comparación con los hombres, y la fortaleza actual no fue atacada porque las mujeres ya se habían ido. También está seguro de su teoría porque los Wyverns atacaron a Almandra ayer, y la mayoría de las víctimas secuestradas fueron mujeres con alto poder mágico. Después de que Noam escuche esto, se da cuenta de que ciertos animales también tienden a apuntar a presas femeninas, pero luego le pregunta a Uchimura qué planea hacer con los Wyverns. En respuesta, Uchimura le dice a sus hombres que aprovechen la obsesión de los Wyverns con las mujeres y expone un plan en el que demonios femeninos serán utilizados como señuelos para atraer a los Wyverns, de modo que los demonios masculinos y otros soldados puedan emboscarlos y acabar con ellos de un solo golpe. Aunque el plan es sólido, la moral cae en el momento en que los soldados escuchan que algunos de ellos serán usados como cebo, y empeora cuando se dan cuenta de que están fritos y el plan falla. Al notar su actitud, Uchimura interviene y admite que él es solo un simple humano sin poderes especiales. Les dice que sabe que esperan que algún héroe venga a salvarlos, pero les dice directamente que ningún héroe vendrá y luego les ofrece un discurso sincero, exhortándolos a tomar el asunto en sus propias manos y luchar por las personas y lugares que quieren proteger, insistiendo en que perder no es una opción. Dentro, Noam lo felicita por dar un discurso así, solo para descubrir que solo estaba fingiendo confianza. La verdad es que está aterrorizado de que el plan pueda fallar y que vidas inocentes se pierdan por su culpa, pero Noam lo detiene y lo abraza para calmar sus nervios. Después de dejarlo descansar en sus brazos por como 2 segundos, se aleja y le dice que se arme de valor, recordándole que es una parte importante del ejército demonio. Esa noche, cuando los dragones atacan de nuevo, él toca la campana de emergencia, señalando a los soldados que asuman la formación requerida y ejecuten su plan. Como era de esperar, los semihumanos lanzan numerosas flechas para atraer a los Wyverns hacia las demonias, y a medida que los Wyverns se acercan a ellas, los demonios masculinos que las rodean usan sus poderes para lanzar múltiples bolas de fuego a los Wyverns para eliminarlos. Sin embargo, los demonios se debilitan y sufren algunas heridas cuando más Wyverns continúan atacándolos, pero antes de que 2 demonios puedan ser despedazados, Noam llega en el último momento y los salva. En ese momento, Uchimura nota otra ola de Wyverns que vuelan desde la derecha, y después de que hace sonar la campana de emergencia nuevamente, los semihumanos atraen a los Wyverns a las posiciones de las demonias y la mayoría de ellos son eliminados. Pero cuando Uchimura nota su abrumador número, usa el romero que Sylphid le dio para lanzar múltiples bolas de fuego a los Wyverns. Así, los elimina. Y una vez que los Wyverns son derrotados, Noam se pregunta si la batalla ha sido ganada, solo para que un Wyvern gigante aparezca a unos pocos clics de distancia de la fortaleza. Uchimura lucha por creer lo que ve en sus ojos al ver al enorme monstruo caer del cielo, pero antes de que pueda ser aplastado en pedazos, Almandra llega y detiene la mano del Wyvern, como si nada. Mientras tanto, en el fondo, admite que está poniendo una fachada para lucir genial ante Uchimura, porque aún no se ha recuperado. A pesar de su estado débil, recuerda que Uchimura le enseñó a usar sus poderes de manera eficiente y logra convocar una bola de fuego concentrada que destroza el brazo del Wyvern al contacto. Luego, Noam sigue con un ataque rápido y fuerte que acaba con el otro brazo del Wyvern. Mientras intenta recuperarse, Sylphid se une a la lucha, y los poderes mágicos combinados de los 3 generales vaporizan al Wyvern al contacto. Después de la derrota del monstruo, Omandra se debilita y Uchimura la atrapa antes de que pueda caer al suelo. Pero justo cuando está a punto de tocar la campana de la victoria, un terremoto golpea la fortaleza, y es entonces cuando Noam nota que la montaña delante se está moviendo. Resulta que la montaña es la calamidad que controla a los Wyverns, y mientras se mueve para arrasar la fortaleza, Lord Belsa llega en el último minuto y le dice a todos que se retiren para que él pueda derrotar al monstruo. Justo en ese momento, la calamidad lanza una devastadora ráfaga de energía a Lord Belsa, pero él utiliza una barrera mágica masiva para bloquearla como si nada. Luego contraataca lanzando una roca enorme que cae sobre el monstruo. Y cuando no causa suficiente daño, él invoca a otro que destruye la calamidad en segundos, dejando a Uchimura y a los demás completamente sorprendidos. Después de la victoria, los Wyverns restantes vuelven a la normalidad y los soldados se regocijan por ganar la batalla. Días después del incidente, el señor demonio reúne a todos sus generales y les da piedras mágicas para reconocer su contribución en ganar la guerra. Pero cuando llega el turno de Uchimura, el señor demonio se demora un poco y le dice que tiene algo que le gustaría discutir con él en privado. Mientras Uchimura se pregunta qué podría estar pasando, se sorprende cuando aparece ante el rey demonio, quien le pide que se convierta en rey. La oferta toma a Uchimura por sorpresa, especialmente porque todavía se está haciendo pasar por un general de élite. Sin embargo, cuando el señor demonio insiste en que se convierta en el rey de la nueva era, Uchimura dice que es imposible. E incluso después de que el señor demonio le recuerda que es talentoso y que sus acciones hasta ahora demuestran que es digno, Uchimura lo piensa 2 veces antes de aceptar la oferta, dejando al señor demonio cuestionarse qué podría estar deteniéndolo. Mientras Uchimura intenta responder a la pregunta, se queda sin palabras y suplica al señor demonio que le dé algo de tiempo para pensar.
Entonces, cuando llega a su oficina, se pregunta qué lo está frenando y comienza a recordar un tiempo en el pasado cuando trabajaba para su empresa anterior. En ese entonces era una estrella en ascenso que se graduó de una universidad de prestigio, pero su jefe lo resentía, así que lo dejaban fuera de reuniones y horarios importantes. Con el tiempo, su baja autoestima empeoró, y aunque ahora cree que ha superado las cicatrices mentales que obtuvo de su trabajo anterior, cuando se da cuenta de que aún no ha sanado, se compara con el Señor de los Demonios, y al ver que no es tan poderoso, asume que no tiene lo necesario para convertirse en rey. Mientras tanto, el señor demonio se sienta en el trono, deseando que Uchimura acepte su oferta de convertirse en rey, porque él solo se convirtió en rey porque era poderoso, y ahora siente que tal métrica es defectuosa, ya que solo ha producido tiranos como reyes que hacen sufrir a sus ciudadanos. Luego revela que su ambición era la extinción de la calamidad, y lo siguiente es la erradicación de los reyes actuales. Pero para lograrlo, Uchimura necesita convertirse en rey. Mientras tanto, Uchimura está en su oficina, deprimido y ahogándose en su tristeza, ya que el peso de ser rey le resulta insoportable. Así que, cuando ha tenido suficiente, recuerda que el señor demonio le prometió devolverlo a su mundo si rechazaba la oferta y decide que renunciará a ser un general de élite. Por la noche, mientras Uchimura escribe un manual para Olulu que le ayudará cuando asuma el cargo después de él, nota una carta enviada por los veteranos a los que ayudó hace semanas. Él lo lee y ve que están agradecidos con él por la ayuda, ya que ahora su negocio está en auge. Mientras tanto, Nia y Olulu lo observan en secreto, y cuando Nia descubre que quiere renunciar, decide que se lo dirá a Omandra. A la mañana siguiente reconsidera su decisión, pero aún insiste en renunciar, así que se dirige a despedirse de todos los que le importan. La primera persona con la que se encuentra es Noam, quien no espera a que hable antes de mostrarle un semihumano y un demonio en medio de un combate de práctica. Ella revela que Omandra y ella planearon que ambas facciones entrenen juntas, con el objetivo de ayudarlas a ser más efectivas en combate. Uchimura se sorprende al escuchar esto, y en lugar de decir lo que piensa, escucha mientras Noam le dice que no niegue su potencial. Después de eso, Uchimura va a ver a Sylphid para despedirse, pero al llegar a su puesto de trabajo, ella revela que ha comenzado un equipo de cría de plantas para Jim para ayudar a resolver el problema alimentario. Explica que antes siempre encontraba una excusa para huir de ello, pero después de recordar a los aldeanos que le dieron comida cuando estaba hambrienta en el pasado, se dio cuenta de que tenía que hacerlo para ayudar a otros. Ahora, ella le da a Uchimura una charla motivacional sobre cómo los trabajos se determinan por la habilidad y la aptitud, y cómo una vocación se decide por las emociones de uno, y es gracias a él que ella ha podido enfrentarse a sí misma y saber qué hacer. Después de la conversación con Sylphid, Uchimura comienza a considerar enfrentarse a su ser interior, pero justo cuando está a punto de comenzar, huele la intención asesina de Omandra detrás de él y se pregunta por qué ella quiere Acábalo de una manera tan brutal. Mientras tanto, Omandra está celosa, porque él salió a hablar con Sylphid y Noam sin verla, y ahora siente que Uchimura no la quiere lo suficiente, así que quiere que él esté muerto. Pero ella deja de actuar cuando Uchimura le dice que también iba a venir a verla. Después de que Uchimura le cuenta sobre la oferta del señor demonio y cómo se siente al respecto, ella sonríe y le dice que está bien mostrar su debilidad de vez en cuando, porque lo más importante es que ella permanecerá a su lado y le dará apoyo moral durante el día y apoyo oral por la noche. Escuchar estas palabras hace que Uchimura se ponga a llorar, y al comenzar a recordar todos los buenos consejos que Noam y los demás le dieron, se libera de sus ataduras mentales y se convierte en una nueva persona. Así que después de eso, aparece ante el señor demonio y le dice que quiere buscar una nueva forma de convertirse en rey, que es el tipo que no usa el poder para estar en la cima. Después de escuchar esto, el señor demonio lo reconoce y espera verlo ascender a la cima tal como lo deseaba. Eso nos lleva al final del video de hoy. Si has visto hasta este punto, confundamos a los falsos fanáticos del anime comentando quién es más Giggity entre Sylphid y Omandra. No olvides dar like y suscribirte, y mira este próximo video, puede que sea tu anime favorito resumido.